Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo saltar chispas en el mundo del espectáculo y honestamente, en nuestros corazones de fans. Hoy vamos a hablar de ese momento que todos recordamos, ese instante que se convirtió en leyenda, el beso apasionado de Kerem y Hande que lo cambió todo. ¿Se acuerdan? Ese beso que no solo fue un punto de inflexión en sus personajes, sino que también alimentó un torrente de especulaciones y esperanzas entre nosotros, los seguidores. Prepárense porque vamos a desgranar ese momento, su contexto, su impacto y por qué hasta el día de hoy sigue resonando tan fuerte. Y antes de que nos sumerjamos en la profundidad de esta historia, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos y unirse a nuestra increíble comunidad. Que empiece la magia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que por sí solos ya evocan una química electrificante. Se conocieron en el set de la exitosa serie turca Senkalkapm, o lo que conocemos como Te llamo corazón, o Lofi Sindeer en algunos mercados. Desde el primer episodio, la conexión entre sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, fue innegable. Era palpable en cada mirada, en cada roce accidental, en cada discusión cargada de tensión. Pero como suele suceder en estas producciones, había un momento específico, un catalizador que elevó esa conexión de la pantalla a un plano casi tangible. Hablamos, por supuesto, de ese beso. Ese beso que no fue solo un beso más, sino un beso que lo cambió todo. Para entender la magnitud de este momento, debemos recordar la trama de la serie. Serkan y Eda, unidos por un acuerdo, fingen ser pareja. Ambos, reacios al principio, comienzan a desarrollar sentimientos reales que se complican con sus miedos, sus orgullos y las maquinaciones externas. La tensión sexual y romántica entre ellos era uno de los pilares de la serie, construida a fuego lento con pequeños avances y retrocesos. Y entonces llegó ese beso. No fue un beso tierno y tentativo, sino uno cargado de toda la frustración acumulada, de la pasión reprimida, de la rendición ante lo inevitable. Fue un momento de pura efervescencia, donde las barreras se derrumbaron y la verdad de sus sentimientos salió a la luz de la manera más explosiva posible. Podríamos decir que ese beso marcó el punto de no retorno en la relación de Serkan y Eda. A partir de ahí su dinámica cambió para siempre. Las dudas se disiparon, o al menos se enfrentaron de una manera mucho más directa. Las confesiones de amor se volvieron más frecuentes, y la relación evolucionó hacia una fase más profunda y comprometida. Para los fans, fue el momento que tanto esperábamos, la validación de todo lo que habíamos sentido mientras veíamos sus interacciones. Fue la confirmación de que a pesar de todas las adversidades, su amor era real y poderoso. Pero el impacto de este beso trascendió la pantalla. La química entre Kerem y Hande no se limitaba a sus personajes. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre una posible relación en la vida real comenzaron a circular con fuerza. Los fans, siempre atentos a los detalles, notaban la complicidad entre los actores en entrevistas, en redes sociales, en las fotos detrás de cámaras. La forma en que se miraban, las bromas, el apoyo mutuo, todo alimentaba la idea de que algo más que una amistad estaba floreciendo. Y ese beso en pantalla, tan intenso y genuino, solo sirvió para avivar aún más esas llamas. Para muchos, ese beso fue la prueba definitiva. Vieron en la pasión de ese momento, en la química que desbordaba la pantalla, la evidencia de que los actores también sentían algo el uno por el otro. Las redes sociales explotaron. Hashtags relacionados con la pareja y el beso se volvieron tendencia mundial. Los foros de fans debatían con fervor compartiendo capturas de pantalla, analizando cada gesto. Era un fenómeno, una verdadera fiebre de fans que demostraba el poder de la conexión entre dos artistas y la forma en que los espectadores se involucran emocionalmente con las historias que aman. Por supuesto, en el mundo del entretenimiento, la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina. Los actores son maestros en meterse en sus personajes y a veces, la intensidad de una escena puede ser tan convincente que lleva a interpretaciones externas. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande, la especulación sobre su relación fue persistente, y este beso se convirtió en un hito para quienes creían en su conexión fuera de la pantalla. ¿Fue el beso en sí lo que inició su relación, o fue el reflejo de una atracción preexistente? Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder completamente. Lo que es innegable es el impacto que tuvo en la serie.
Senkalkam experimentó un auge de popularidad inmenso, y este beso fue uno de los momentos cumbre que impulsó aún más su éxito. Los ratings se dispararon y la serie se convirtió en un fenómeno internacional, cautivando audiencias en todo el mundo. La narrativa se volvió más apasionada, más intensa, y los fans estaban pegados a sus pantallas, ansiosos por ver cómo se desarrollaba la relación de Serkan y Eda después de ese momento crucial. Más allá de la serie, la relación de Kerem y Hande, ya sea real o percibida, capturó la imaginación de millones. Se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco y, por extensión, de muchas partes del mundo. La forma en que compartían momentos de su vida personal en redes sociales, aunque a menudo de forma sutil, era analizada con lupa por sus seguidores. Cada publicación conjunta, cada comentario, cada aparición pública era objeto de escrutinio y celebración. Incluso después de que la serie concluyera, el legado de ese beso y la pareja que formaron Kerem y Hande perduró. Los fans seguían pidiendo nuevos proyectos juntos y recordaban con cariño los momentos que compartieron en pantalla. Ese beso se convirtió en un símbolo de la química perfecta, de la pasión desbordante y de la fantasía romántica que tanto anhelamos ver en nuestras series favoritas. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Que la magia del cine y la televisión reside en su capacidad para transportarnos, para hacernos sentir emociones profundas, para conectarnos con personajes y, a veces, con los actores que les dan vida. Ese beso entre Kerem y Hande fue un ejemplo perfecto de cómo una escena bien ejecutada, cargada de emoción y química, puede trascender la pantalla y convertirse en un evento cultural. Fue un momento que unió a fans de todo el mundo en una misma expectación y emoción. Además, nos demuestra la fuerza de la conexión humana. La forma en que dos personas, trabajando juntas, pueden crear algo tan poderoso que resuena a nivel global. La autenticidad que transmitieron, ya sea interpretada o real, tocó una fibra sensible en el público. Y es esa autenticidad, esa chispa que sentimos cuando vemos a dos personas realmente conectadas, lo que hace que historias como esta sean tan memorables. Así que, para resumir, el beso apasionado de Kerem y Hande en Senkalkam no fue solo un momento clave para sus personajes Serkan y Eda. Fue un catalizador que impulsó la trama, elevó la popularidad de la serie a niveles estratosféricos y, para muchos, fue la chispa que encendió la especulación y la esperanza de una relación real entre los actores. Ese beso se convirtió en un símbolo de su química innegable, en un punto de inflexión para sus carreras y en un recuerdo imborrable para millones de fans alrededor del mundo. Fue un recordatorio del poder del romance en la ficción y de cómo la conexión entre actores puede cautivar nuestra imaginación. Y hasta aquí nuestro viaje por ese momento icónico. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Fue un placer revivir la magia de ese beso y explorar su impacto. Antes de irnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para el canal. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué recuerdan ustedes de ese beso? ¿Creen que Kerem y Hande tenían una relación real en ese momento? Dejen todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.